Este es un video diferente. La zona del silencio es una región en el desierto mexicano con intrigantes misterios inexplicables. Desde hace algunos años es casi imposible llegar, pues cuenta con extraña vigilancia de origen posiblemente militar, pero quienes han logrado ingresar han vivido en carne propia sucesos inimaginables. Tal es el caso de Daniel, un suscriptor de este canal quien logró burlar la seguridad y vivir uno de los momentos más aterradores de su vida. Este es su relato. Hay cosas que no se pueden explicar. Cosas que no parecen reales pero que tampoco puedes olvidar. Esto que les voy a contar ocurrió en 1996 cuando decidí junto con dos amigos ir a la zona del silencio. En ese momento pensé que sería una excursión, una aventura para coleccionar fragmentos de meteoritos, pero lo que vivimos allá no fue de este mundo. Se los aseguro. Incluso ahora, cada vez que hablo de ello siento un vacío en el pecho, como si todavía algo de mí se hubiera quedado atrapado en aquel lugar. Era un día normal. Llegamos por la tarde en un viejo jeep que apenas soportaba el calor del desierto. Íbamos Irene, Miguel y yo. Los tres éramos estudiantes. Yo estudiaba geología y ellos eran destacados estudiantes de biología. Siempre habíamos escuchado rumores de cosas extrañas en la zona del silencio. Radios que no funcionaban, luces en el cielo, meteoritos cayendo con demasiada frecuencia. Esas cosas que suenan a leyenda pero que causan más asombro que miedo. Sabíamos, y de hecho queríamos ser testigos de algo extraño o inexplicable, pero al menos yo me arrepentiría de haberlo deseado. Ninguno de nosotros creía en lo paranormal. Queríamos ir para estudiar piedras, tomar fotos, analizar la zona y si teníamos algo de suerte, encontrarnos con algo inexplicable, pero en un principio no era la intención, pues como ya dije, más bien éramos muy escépticos de las cosas extrañas que se decían del lugar. El trayecto fue normal hasta que cruzamos un pequeño letrero oxidado que indicaba que habíamos entrado en la zona del silencio. Fue entonces cuando cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Un vehículo militar nos dio alcance y de forma muy agresiva, un par de efectivos con armas en mano nos indicaron que deberíamos alejarnos de inmediato de ahí, que aquella zona estaba prohibida para turistas, lo cual no sabíamos y era la primera ocasión que escuchábamos, pero no íbamos a arriesgarnos a ser detenidos, por lo que de inmediato dimos vuelta y regresamos por la misma carretera. Al alejarnos del vehículo militar, Miguel, quien conducía, giró inesperadamente por una vereda de terracería y comenzó a buscar la manera de adentrarnos en el lugar prohibido. No van a arruinarnos nuestra visita. Es un país libre, dijo, y lo consiguió. Nos llevó a lo que pensamos era el mismo corazón de la zona del silencio, un lugar enigmático del norte de México. Ya con la noche encima, logramos encontrar un claro para instalar nuestra tienda de campaña. La noche era hermosa y calmada. Cenamos y conversamos un rato mientras Miguel preparaba su cámara fotográfica. Quería captar cualquier cosa anormal o interesante que encontráramos. Comenzamos a armar la tienda de campaña, pero en un instante algo cambió. Al principio no podía identificar qué era, pero sentía algo extraño, algo pesado, como si el ambiente tuviera una carga eléctrica constante, una vibración apenas perceptible, que hacía que los vellos de los brazos se me erizaran. Irene se detuvo y dijo, ¿no sienten como si algo nos estuviera observando? Miguel sonrió diciendo que estábamos paranoicos, pero la verdad es que todos sentíamos que algo no estaba bien. Cuando finalmente montamos el campamento, me di cuenta de que todo estaba demasiado callado. Ni un solo ruido, ni el viento, ni pájaros, ni animales, ni el zumbido de los insectos que es muy normal en las noches. Era un silencio absoluto y cuanto más lo notaba, más inquietante se volvía. En ese momento pensé, quizá esto es normal aquí, pero por dentro sabía que no lo era. Les dije, ¿ya escucharon? Irene respondió de inmediato, no escucho nada. A lo que respondí, exacto, no hay ningún sonido, absolutamente nada. Los tres nos quedamos en silencio y les juro
que ese silencio era más aterrador porque no era normal. Las cosas comenzaron a volverse extrañas, nos sentamos alrededor de una fogata tratando de relajarnos, cuando Miguel señaló el cielo un poco espantado. «¿Qué le pasa a la luna?», dijo señalando con terror. Miré hacia arriba y me quedé sin palabras. La luna era verde, no un verde tenue o traslúcido, era un verde brillante, como si estuviera cubierta por un velo fluorescente. Y lo más perturbador no era el color. La luna parecía moverse, parecía deformarse. Se veía realmente extraña. De verdad es muy difícil explicarlo, pero la luna tenía algo muy extraño. No giraba como lo hace normalmente. Se desplazaba erráticamente con movimientos torpes, raros. Hacia un lado, luego hacia arriba, luego bajaba. Nos quedamos perplejos mirando hasta que Irene, que siempre intentaba buscar explicaciones lógicas, dijo que debía ser algún fenómeno atmosférico como una aurora boreal o algo así, pero todos sabíamos que aquello no tenía sentido. Pero entonces vino algo peor. Repentinamente el aire desapareció. Literalmente dejamos de respirar. Era como si el oxígeno hubiera desaparecido en su totalidad, y de hecho así fue, o eso sentimos. Sentí como mis pulmones intentaban absorber oxígeno, pero no había nada. Como si todo el aire se hubiera sido arrancado de la atmósfera. Nos mirábamos aterrados, jadeando, tratando de respirar, tratando de jalar aire, pero nada. Los tres teníamos el mismo problema. Nos estábamos asfixiando. No podíamos respirar. Comenzamos a toser, a movernos con desesperación, pero todo era inútil. Miguel cayó al suelo llevándose las manos al pecho. Irene me miró con los ojos desorbitados tratando de decir algo, pero solo podía jadear. Yo tosía, fuerte, pero nada de aire. En ese momento supe que íbamos a morir. No había forma de escapar. Todo se volvió negro y perdí la conciencia. Después de un rato, de alguna manera desperté jadeando como loco, jalando aire desesperadamente, como si hubiera dejado de respirar por unos minutos, pero de repente todo hubiera vuelto a la normalidad. Sentía que había regresado de una asfixia extraña, pero ya sentía que el oxígeno había regresado. Respiré profundamente por muchas ocasiones hasta que más o menos me recuperé y recobré la cordura. Vi que mis compañeros también ya podían respirar, aunque seguían muy agotados, pero también noté que el cielo estaba completamente oscuro. Irene estaba junto a mí todavía jadeando y Miguel se había sentado, pero tenía la mirada perdida en el horizonte. Fue entonces cuando vimos unas luces extrañas en el cielo. Primero eran pequeñas como puntos luminosos lejanos, pero luego comenzaron a moverse. Desde luego no eran luces normales, parecían cambiar de forma, parecía que se retorcían, parecían metálicas pero líquidas. Creo que esa es la mejor explicación que puedo darles. Repentinamente una de esas estrellas descendió lentamente flotando a unos metros de nosotros y pudimos notar que no era un objeto sólido, que parecía como de plasma, como una masa líquida brillante. Cuando la luz se acercó un poco más, parecía que el tiempo se detenía. No podía moverme, pero podía sentir mi corazón latiendo rápidamente. Estábamos muertos de miedo. Miguel comenzó a gritar, pero su voz apenas sonaba. Fue muy extraño. Estaba justo a mi lado y parecía que estuviera a varios metros, como si viniera desde otro lado de un túnel o algo así. Estaba junto a mí, pero apenas si lo escuchaba. Irene lloraba desesperada, pero la verdad es que ninguno podía moverse. Parecía como si aquella nave pudiera tener fuerza sobre nuestra voluntad o como si la tuviera sometida. Fue un momento muy aterrador para los tres. Sentí como que la realidad se fracturó, que lo que vivíamos no era real, pero el terror sí lo era. Y nuevamente todo cambió. La luz pulsó una vez más muy fuerte y el paisaje a nuestro alrededor desapareció. De repente estábamos flotando. No sé cómo describirlo, era como si estuviéramos suspendidos en un espacio infinito rodeados de estructuras gigantescas colosales que no tenían forma definida. Parecían entidades gigantescas hechas de energía, parpadeando y moviéndose como si estuvieran vivas. Intenté tocar algo con mi mano, pero era imposible. Se veían cercanas, pero cuando intentaba tocarlas era como si estuvieran a kilómetros de distancia. Sentía que estaba fuera de mi cuerpo, como si estuviera soñando, pero a la vez todo era demasiado real. Y entonces una voz susurró algo. No sé qué dijo, nunca lo entendí, pero sentí que no era algo humano.
Era un sonido que resonaba en mi mente como un eco que no quería desaparecer. Me decía algo pero sin sonido, aquello sonaba solamente en mi cabeza. Me taladraba el cerebro de alguna forma, un momento realmente espantoso. No sabíamos qué eran esas cosas, por qué flotaban sin control. Es más, aún hoy no sé decirle si estaba flotando en el aire, en el espacio o dónde. Simplemente y una vez más, algo que me cuesta mucho trabajo explicar. No sé cuánto tiempo pasó, pero nuevamente perdí la conciencia al igual que mis compañeros y finalmente después de un rato, no sé cuánto tiempo, pero despertamos. Estábamos en el campamento como si no hubiera pasado nada. Todo está en su lugar, pero algo dentro de nosotros había cambiado. Sabíamos que aquello era algo aún más fuerte. Ni siquiera podía decir que fuera paranormal. Eso era algo totalmente anormal, extraño y aterrador. No sé si estuvimos ahí, si nos llevaron, si fue nuestra conciencia o si aquello eran naves o seres, no tengo idea. Y al día de hoy sigo sin poder explicarlo. El único suceso extraño después de que regresamos fue que nuestro vehículo no estaba. Todo estaba en su lugar, excepto el jeep. Tampoco podíamos explicarlo, pero el miedo nos hizo caminar. Después de varias horas encontramos la carretera y ahí, justo donde llegamos, estaba nuestro auto, intacto y con las llaves puestas. ¿Quién se lo llevó tan lejos? ¿Cómo llegó ahí? No tengo la menor idea, pero afortunadamente ahí estaba. Así que nos subimos y nos marchamos. Ya ha pasado un tiempo de esto y la verdad es que seguimos sin entender nada. Casi no hablamos del tema. Miguel nunca quiso volver a hablar. Irene comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que decía ver esas luces sobre su cama y asegura que no siempre eran pesadillas y jura que todavía las ve. La verdad es que nos sigue dando miedo el tema. Y yo la verdad es que quedé traumado, todavía siento esa vibración en el aire, es como si algo me hubiera seguido desde la zona del silencio. Me siento como que hay algo que quiere que no me olvide de lo que ocurrió y la verdad es que ni siquiera podría. Al principio lo hablamos con algunos amigos y profesores, incluso con un par de medios de comunicación, pero todos nos tachaban de locos y se burlaban. Incluso algunos amigos cercanos han hecho comentarios como si nos hubiéramos drogado aquella noche, así que mejor decidimos callar. Aunque los traumas se quedaron, siempre tenemos miedo, siempre tenemos la sensación de que algo nos persigue, de que algo nos busca o que alguien nos acecha. Lo que está claro es que ese día algo se rompió. Algo nos pasó y ni nosotros sabemos qué es. Además no hay relatos parecidos a esto. La verdad es que es intrigante y a la vez aterrador. Decidí mandar este relato a este canal más como una forma de desahogo. Francamente no espero que me crean. Solo les deseo de todo corazón que jamás tengan que pasar por algo similar. Gracias por escucharme. Soy Humus. Y esta fue la historia de hoy. ¿Qué crees que ocurrió con Daniel y sus acompañantes aquella terrible noche? ¿Algo paranormal, algo no humano o algo que el gobierno nos quiere ocultar? Déjame un comentario si quieres que sigamos publicando estas historias y recuerda, el que quiera ver, que vea.